Y ahora nos toca estudiar el capítulo 2 de Malaquías y vamos a leer desde el versículo 1. Malaquías, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por favor, encuentre ese texto para poderlo leer. Recuérdese que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Se le va a hacer fácil encontrarlo. ¿Lo tenemos? Bien. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temieran, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Oremos. Amado Padre, te quiero dar las gracias por tu palabra bendita. Sabemos que toda la Biblia es palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y tu palabra misma dice que debemos de predicar todo el consejo de Dios. No debemos de sesgar, no debemos de elegir, simplemente predicar, enseñar toda tu palabra. Y gracias, Señor, por los mensajes de estos profetas que son tan antiguos y tan actuales. Usa tu palabra, Señor, para ayudarnos, para motivarnos, para corregirnos, para instruirnos, Señor. Y ayúdanos a practicar lo que hoy aprenderemos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Qué bonito ver estos padres dedicando a sus hijos, ¿verdad que sí, hermanos? Muchos de nosotros lo hemos hecho. Y justamente mientras que ellos dedicaban a sus hijos me puse a pensar, oye, ¿cuál es el tema del mensaje de hoy? Tiene que ver mucho con lo que también ellos han hecho, porque lo que ellos han hecho es un compromiso, es un compromiso. Claro, las criaturas no pueden hacer compromiso porque están chicas, pero quienes han hecho realmente los compromisos han sido los padres, ustedes que han presentado a sus criaturas. Y ese compromiso, como se les ha explicado, es un compromiso muy importante. Yo igual hice un compromiso cuando mis hijas estuvieron pequeñas, de dedicarlas al Señor y hacer el compromiso de hacer mi mejor esfuerzo para poderlas acercar al corazón de Dios, para poderlas incluso presentarles el mensaje de salvación. Yo evangelicé a mis hijas, a las dos, les presenté la cruz, le presenté la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y cada una de ellas recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal. ¿Por qué? Porque yo hice un compromiso. Yo tengo que honrar ese compromiso. En la vida cristiana tenemos muchos compromisos, hacemos muchos compromisos y tenemos que ser consecuentes con esos compromisos. Justamente hablando de esto, hay una frase que yo siempre repito, que me la he escuchado, que es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un asistente a la iglesia y un miembro? ¿Cuál es la diferencia entre un asistente y un miembro? La diferencia entre un asistente y un miembro es que el miembro ha hecho un compromiso. Ha hecho un compromiso con Dios, ha hecho un compromiso con Cristo y ha hecho un compromiso con su iglesia. Esa es la gran diferencia. Ha hecho ese paso, ha tomado esa decisión en su vida. Hay dos comentarios sobre el compromiso que quiero leérselos. El primero de ellos es del doctor Kevin Robert, autor y orador profesional. Él escribe lo siguiente: el carácter es la capacidad de llevar a cabo una buena resolución, mucho después de que haya pasado la emoción del momento, ¿verdad? Nos emocionamos, decimos sí lo haremos y después como que esa emoción se baja, ¿verdad? Por eso es que usted sabe que los gyms, los gimnasios están repletos en el mes de enero, pero visítelos en el mes de abril o mayo. Ya están medios vacíos y siguen pagando la membresía, que eso es lo triste.
hasta fin de año, ¿verdad? Porque han hecho un contrato. Honrar sus compromisos es parte de su carácter. Es una cualidad que atrae a las personas hacia usted y mejora sus relaciones y oportunidades. Dice, no cumplir con sus compromisos empañará su imagen y tendrá un efecto negativo en su reputación. Puede crear una barrera para el logro personal y levantar un obstáculo contra el éxito. Al cumplir con sus compromisos creará una base sólida que lo apoyará a usted y a sus esfuerzos. Como resultado, se lo reconocerá como una persona de integridad y carácter, alguien en quien otros pueden confiar. Alguien en quien otros pueden confiar. Hacer los compromisos en nuestra vida, hacer compromisos afecta todas las áreas de nuestra existencia. Déjeme preguntarle, ¿usted honra sus compromisos? ¿Cumple sus compromisos? ¿Cumple sus compromisos con Dios, con su familia, con sus hijos? Es de la persona que dice, pase lo que pase, suceda lo que suceda, voy a cumplir con el compromiso que he hecho. Bueno, de eso se trata el mensaje de hoy y eso es lo que nos enseña el profeta Malaquías en el capítulo 2. Y yo quisiera que tengamos abierta la Biblia porque vamos a ver varias cosas que Malaquías le dijo al pueblo de Israel sobre los compromisos a los cuales ellos no estaban honrando. Seguimos estudiando este libro Malaquías y vamos a seguir estudiándolo hasta terminarlo. El domingo pasado estuvimos hablando del primer capítulo. Esta serie de estudios sobre el libro de Malaquías la he llamado La fuerza del amor. Diga la fuerza del amor, ¿verdad? Cuando uno tiene ese amor, esa pasión, eso le impulsa, le mueve a hacer las cosas que inclusive nunca pensó que las podía hacer. Y dijimos el domingo pasado y hablamos acerca del primer capítulo de Malaquías. Vimos la primera pregunta, ¿verdad? Porque estos mensajes tienen una pregunta. La primera pregunta que vimos es la siguiente: ¿vives según tus emociones? ¿Vives según tus emociones? Hermanos, las emociones nos manipulan. Normalmente las emociones no nos apoyan a hacer las cosas correctas que tenemos que hacer. Las emociones normalmente nos van a decir que hagamos lo contrario. Tenemos que caminar por convicciones, no por emociones. Las emociones son pasajeras. Hoy me siento muy contento, mañana estoy down, estoy en el suelo, pero yo no puedo, ni usted puede llevar su vida de acuerdo a lo que usted siente, porque las emociones son engañosas. Así dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Eso lo vimos el domingo pasado y dijimos que Dios espera lo mejor de mí. Diga, Dios espera lo mejor de mí. Tiene que hacer su mejor esfuerzo porque menos no merece Dios. Menos de eso no merece nuestro Señor, que ha hecho lo mejor para bendecirnos, lo mejor para bendecirnos. El pueblo de Judá, hermanos, con los sacerdotes a la cabeza, habían fallado en mantener su compromiso con Dios. No habían sido fieles al Señor. Estaban deshonrando su nombre. No estaban cumpliendo con lo que se esperaba de ellos. Trataban las cosas sagradas como comunes. Se apartaron de la ley de Dios, desobedecieron los mandamientos del Señor y lo más atroz, mostraron una deshonra hacia Dios. Incluso algunos hombres se divorciaban de sus esposas judías para casarse con mujeres extranjeras. Y luego vamos a ver qué impacto trajo esto al pueblo de Israel. Así que Malaquías, Dios lo usa para darle una reprimenda al pueblo, dándole varias razones por las cuales el pueblo judío debe cumplir con sus compromisos. Y por eso quisiéramos juntos poder estudiar este capítulo 2 y ver qué debemos hacer para honrar nuestros compromisos. ¿Qué debes hacer para honrar tu compromiso? Ahora, quizás tú eres una persona muy joven, estás aquí en la iglesia, me estás escuchando. Créame, hijo, hija, tú en la vida vas a tener que tomar responsabilidad a lo que te comprometes. Tú vas a tener que ser responsable por aquellas cosas a las cuales dices, sí, lo haré. La Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea no. No podemos hacer compromisos y después echarnos para atrás. Tenemos que honrar nuestros compromisos y más con las cosas del Señor. Así que quisiera junto con ustedes ver 3 cosas, hasta 4. La primera, el diagnóstico de la falta del compromiso. ¿Cuál es ese diagnóstico que encontramos en este capítulo? El por qué.
Lo segundo, vamos a ver las consecuencias de no honrar nuestros compromisos. Luego vamos a ver la solución para honrar esos compromisos que hacemos. Y por último, los beneficios de caminar honrando nuestros compromisos. Sin más demora, vamos al primer punto. Vamos a ver el diagnóstico de la falta de compromiso. Y lo vamos a ver aquí con el pueblo de Israel. Mire el versículo 1 conmigo. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Los sacerdotes, como dijimos el domingo pasado, eran los líderes, los profesionales en la adoración. Se suponía que esos líderes tenían que hacer las cosas correctas. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestros días? Simple. Tú y yo somos sacerdotes de Dios. La Biblia llama al pueblo de Dios sacerdocio. La doctrina del sacerdocio del cristiano está vigente. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes acceso directo delante de Dios. Tú puedes entrar a su presencia y adorarle en espíritu y en verdad. No necesitas una persona que te represente. Tú, dice la Biblia, tienes libre acceso al trono de gracia. No porque nosotros lo merezcamos, sino por Cristo Jesús. Él ha hecho posible eso. Así que este mensaje para ti es para mí, porque somos sacerdotes de Dios. Diga, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, luego dice la palabra del Señor, dice, versículo 2, si no oyeres y si no decidís, ¿de qué? De corazón, dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Dios se dirige a los sacerdotes, pero se dirige también a todo el pueblo que estaba en la misma situación y también es una palabra para nosotros que estamos aquí juntos. ¿Por qué? Porque el pueblo y los sacerdotes no estaban escuchando, no estaban honrando sus compromisos, no estaban tomando en serio la gloria de Dios y estaban haciendo las cosas que no agradaban al Señor. ¿Cuál era el deseo de Dios y cuál era el deseo de Dios y es el deseo de ahora? Que nosotros lo oigamos y lo obedezcamos. Por eso cuando Él quiso explicarle a los judíos que le hacían tantas preguntas cuando Él estuvo en la tierra, cuál era ese fundamento sobre el cual nuestras vidas tienen que reposar, Él dijo claramente cuál es esa roca, la enseñanza y la obediencia a la palabra del Señor. La obediencia a la palabra del Señor es esa roca que va a permitir que su casa y la mía se mantenga firme a pesar de las adversidades y los tiempos y las dificultades. Es la obediencia a la palabra de Dios. El pueblo de Israel no estaba ni escuchando ni estaba obedeciendo la palabra del Señor. Una cosa es creer que algo es verdad, otra cosa es obedecerlo. Repito, una cosa es creer que algo es verdad y otra es obedecerlo. Nosotros podemos tener muchas verdades, caminar con muchas verdades, pero no sirven de nada si no somos consecuentes con esas verdades. Hay un buen libro que Kay Arthur escribió y hay un estudio también que lo hemos dado aquí que se llama ¿Vives lo que dices? ¿Vives lo que dices? Tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y con lo que vivimos. O sea, tiene que ser consecuente con mi realidad. Por eso me encanta y no nos pusimos de acuerdo. Yo no sabía que íbamos a dedicar, bueno, supe algunas semanas antes, pero estos temas ya estaban elegidos. Qué bueno que ustedes están haciendo estos compromisos, porque una cosa es saber que ustedes tienen que hacer su mejor esfuerzo para atraer el corazón de su hijo al Señor y otra cosa es vivirlo día con día. ¿Me entiende? Una cosa es que yo diga sí, yo creo y otra cosa es yo creo y yo lo vivo cada día. Cada día tú tienes que abrir la Biblia, que tu hijo y tu hija te vean abriendo la Biblia. Tu hijo y tu hija deben ver que tú oras por ellos y con ellos. Eso es compromiso. Eso es lo que te has comprometido. Ellos deben ver que tú vienes a la iglesia regularmente, que las cosas de Dios son primeras por sobre todo. Eso es compromiso, eso es honrar nuestros compromisos, ¿verdad? Es obedecerle al Señor, es bautizarse, es estudiar la Biblia, es congregarte, es compartir el Evangelio a otros. Eso es honrar nuestros compromisos y vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos. Si yo creo que Jesús es mi Señor, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que Él es todo para mí. Él es mi dueño, yo me rindo a Él. A Él le pertenece todo. Yo debo ser consecuente con lo que yo creo. Y cada día de mi vida tengo que vivir para Él.
No puedo tomar las decisiones por mi cuenta. Ahora le voy a consultar a Él. Él es mi jefe, Él es mi Señor. ¿Vives lo que dices? Esa es una buena pregunta que debemos de contestarnos. ¿Vives lo que dices? Y eso es lo que el pueblo de Israel no estaba haciendo. Santiago en el Nuevo Testamento dice en el capítulo 1, versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. ¡Wow! Santiago dice, te estás engañando si es que escuchas, pero no obedeces. Te engañas a ti mismo si es que lees algo en la Biblia, sabes cuál es la voluntad de Dios, pero la ignoras. Es un engaño que te estás haciendo a ti mismo. Porque no solamente basta saber, sino que también tengo que vivir lo que yo sé. Aquí encontramos, hermano, el diagnóstico de la falta de compromiso. Quizás también en nuestras vidas. No honramos nuestros compromisos cuando hay una falta de decisión en nuestro corazón. Una falta de decisión en nuestro corazón. Si quieres puedes escribirlo en esa línea larga que te han puesto en el boletín. Justamente fue para eso, para que lo escribas. ¿Cuál es el diagnóstico que encuentra la palabra del Señor? Una falta de decisión en nuestro corazón. No tenemos esa decisión consciente, intencional de decir yo voy a ser consecuente con lo que yo sé. Si Dios es todo para mí, si yo canto que Dios es todo para mí, si Dios se ha convertido en el centro de mi vida, no hay nada más importante que Dios y su reino, tengo que ser consecuente con lo que yo creo. Tengo que ser consecuente con esa verdad. ¿Cuál es el diagnóstico? Una falta de decisión en nuestro corazón, en nuestro corazón. Hermano, Malaquías no endulza la situación, él va directo. Es como que fuera una flecha directa al problema del pueblo de Israel. Les recuerda a sus oyentes que si no cumplen con sus compromisos, Dios los maldecirá. Es una palabra fuerte, que es la maldición, todo lo contrario a la bendición que Dios tiene para nosotros, el bienestar que Él tiene para cada uno de nosotros. Y el Señor le dijo a través de su profeta, si es que ellos continuaban deshonrando sus compromisos, no esperan que les vaya bien. Porque hermano, a veces nos pasa a nosotros, queremos todas las bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos a obedecer lo que ese Dios quiere para nuestras vidas. Y después nos enojamos con Dios. Dicen, pero ¿por qué no me estás bendiciendo, Dios? ¿Y por qué no haces lo que tú me has dicho que vas a hacer? Hermano, la Biblia tiene más de 3,000 promesas en la palabra de Dios para ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero la mayoría de ellas, si no todas, tienen condiciones. Tienen una condición. Y todas ellas apuntan a lo mismo, la obediencia a lo que Dios nos pide hacer. Por eso es que yo estaba pensando mientras que venía y meditaba y me preparaba en el mensaje. Cuando dice, ¿estás honrando tus compromisos? Una buena pregunta, ¿verdad? Tú dices, amén, gloria a Dios. Tú dices más o menos o tú dices no. Lo importante es que así como tú debes honrar tu compromiso, Dios dice, porque yo sí los estoy honrando. ¿Ve? Dios dice, yo estoy honrando los compromisos que hice con mi hijo, con mi hija. Así que hermanos, tenemos que escuchar y obedecer y ser sensibles a la voz del Señor. El corazón es el centro de mando de la vida de una persona. ¿Donde qué? Donde recopilamos y consideramos todo el conocimiento, donde tomamos decisiones y planeamos y esos planes determinan la dirección de nuestras vidas. Usted decide, toma decisiones cada día y dice, esto lo voy a hacer porque tengo que hacerlo. Aquí determinamos, hermanos, cumplir nuestros compromisos, cumplir con nuestras promesas delante del Señor. La advertencia fue clara. No cumplir con los compromisos va a dañar el testimonio personal, va a afectar el éxito en tu vida y tendrás habrá una tensión entre tu relación con Dios y contigo. Hermanos, esto es serio. Para Dios, los pactos que hace con su pueblo son serios. Él no juega con nosotros y nosotros no debemos de jugar con Él. Tenemos que ser consecuentes con lo que sabemos y tenemos que caminar en obediencia.
Dios con palabras soberanas y solemnes le confronta a su pueblo con este mandato. Quiere que cambien sus caminos y que lo honren. Dios entonces dice, si no lo hacen, enviaré maldición sobre ustedes. Hermanos, Dios tenía que tomar medidas drásticas con su pueblo, no para cortar ese pacto, sino para preservar ese pacto, para cuidar ese pacto. ¿Por qué? Porque está en juego la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y Él no iba a arriesgar su gloria. Hermanos, ahora en el Nuevo Testamento, en nuestras vidas, la misma gloria de Dios está en juego. Lea Primera de Corintios y se va a dar cuenta que habían creyentes que estaban menospreciando lo más sagrado que tenemos como un mandamiento de Dios, que es la Santa Cena. Venían a esa Santa Cena con una pésima actitud, discriminaban a las personas, tenían preferencias con las personas y querían comer así la cena del Señor. Dios tomó medidas drásticas. ¿Por qué? Porque su gloria estaba siendo afectada. Dice la Biblia que muchos hermanos corintios estaban enfermos porque estaban tomando, estaban comiendo la Santa Cena, que representaba lo más sagrado, que era ¿qué? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces dice la Escritura que Dios tuvo que tomar medidas drásticas, porque Pablo dice, algunos de ustedes, ¿lo saben? ¿Recuerdan? Algunos de ustedes duermen, que es como se le llama así a la muerte de los cristianos. Dios se lo llevó. Hermanos, tomar por poco la gloria de Dios no es juego. Deshonrar nuestro compromiso que hemos hecho con Dios tampoco lo es. Tenemos que estar atentos a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué diferencia vemos en la vida de Samuel cuando escucha la voz de Dios y en su edad juvenil responde, habla porque tu siervo oye? Habla porque tu siervo oye. ¿Puedes decir eso ahora? Habla, Señor, porque tu siervo oye y quiere obedecerte. Quiere honrar esa obediencia y quiero seguir tus instrucciones. En el caso del pueblo de Israel había unas consecuencias graves para ellos. Y lo vemos y lo vamos a ver más adelante. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. ¿Ve? De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Dios es Dios y no puede ser burlado por nosotros. En otras palabras, tú y yo nos podemos engañar, pero a Dios nadie le engaña. Tú y yo podemos hacernos los listos, pero Dios conoce lo que estamos haciendo. Dios conoce nuestro corazón y conoce las motivaciones de nuestro corazón. La prueba de fuego de la obediencia de nuestro corazón es si estás viviendo lo que sabes que es verdad. Lo que sabes que es verdad. Y Malaquías le provee detalles de lo que supuestamente el pueblo tenía que hacer, porque ellos lo sabían. Lo conocían, pero no lo estaban viviendo. Mire conmigo el versículo 4. Dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto. Diga pacto. Con Leví ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. ¿En qué consiste caminar en la verdad? En reverenciar el nombre de Dios. Temer a Dios. ¿Sabes qué es temor a Dios? No es tenerle miedo y huir de Él. Temer a Dios es tener un profundo sentido de respeto y valor a Dios, que hace que tú pienses 2 veces antes de hacer algo que esté incorrecto. El respeto a Dios, el respeto al Señor, vivir en el temor de Dios. Nos comprometemos con Él para luego, ¿qué hacer? Desobedecerle cada vez que se nos apetezca. Hermanos, así no podemos reverenciar a Dios en nuestras vidas. Pero es más, en el versículo 6, el profeta dice lo siguiente: la ley de verdad estuvo en su boca.
estuvo en su boca. ¿Por qué? Porque meditaba en ella de día y de noche. En otras palabras, debemos recibir la verdad, atesorar la verdad, aceptar las instrucciones de Dios, meditar en su palabra y obedecerla. Hermanos, no tenemos que descubrir nada. Aquí está todo lo que tú y yo tenemos que hacer. Consiste en leerla y obedecerla y caminar en obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Pero luego dice en el mismo versículo 6, dice, e iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Dice que también Él espera que nosotros vivamos en justicia, o sea, un caminar consecuente con lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios. Si nuestro Dios es santo, Él espera que su pueblo sea santo. La santidad de Dios en nuestras vidas. Luego el versículo 7 dice, porque los labios de los sacerdotes, esto es interesante, dice, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hermanos, hoy en día tú y yo somos sacerdotes de Dios, mensajeros de Dios, que a través de nosotros las personas conozcan a Dios, las personas se acerquen al Señor, no que se aparten de Él, sino que por nuestra boca, por nuestro testimonio, los acerquemos a nuestro Dios. Aquí hay 4 compromisos que debemos hacer diariamente. ¿Cuáles son? Honrar a Dios, nutrirnos de su palabra cada día, vivir distintivamente como el pueblo de Dios y ser sus mensajeros en el mundo. Eso se supone que tenemos que hacer porque lo creemos y es verdad en nuestras vidas. Pero el pueblo de Israel, aunque lo conocía, no lo vivía. No vivía lo que sabía. Hermano, ya es cosa seria no saber algo, pero es más serio saberlo y no vivirlo. Si yo sé algo, tengo que actuar. Es como que, ¿cómo le puedo decir? Bueno, ahí se lo dejo como tarea. Pero el asunto es que yo tengo que ser consecuente con lo que yo sé, con la verdad que sé. Si no sé algo, bueno, estoy en ignorancia, pero yo ya sé. Entonces tengo que vivir de acuerdo a lo que yo sé, ¿verdad? Yo estaba de novio con mi esposa y luego decidí casarme con ella. ¿Verdad, mi amor? ¿Te acuerdas? Ya te olvidaste. Pero cuando yo pasé por las clases de consejería matrimonial, oye, eso era candela fina, porque te explican todo a lo que te estás comprometiendo. Y había una frase que me decía, una broma que me decía mi consejero, novio, no vio lo que se le venía. Pero luego entendí, entonces luego ya con conciencia, ¿verdad? Ya uno entiende a lo que está. Por eso es que el matrimonio no es broma, no es juego, no es que hoy me caso y después vamos a ver qué hacemos. No. Usted tiene que honrar. Y cuando uno se casa y hace esos votos, dice, ya estoy casado. Listo, se acabó. Ya estuvo. Ya no hay más ojos para nadie. Ya se acabó la vida de solterito, de solterita. Ya no puedo salir de mi casa y no decirle nada a mi esposa, ¿verdad? Ya tengo que consultarla. Preguntarle, ¿no? Yo supe que estaba casado cuando yo quise abrir la puerta y mi esposa me dijo, ¿a dónde vas? Dije, ya, estoy casado. ¿Sí o no, varones? Amén. Es igual las mujeres. Ve la diferencia. Ya hay un pacto, ya hay un compromiso y hay que honrar ese compromiso. El pueblo de Israel sabía todo eso, pero no era consecuente y había una falta de decisión de su corazón para hacer lo que tenían que hacer. Y esto trajo consecuencias. Y las consecuencias de no honrar nuestro compromiso lo vemos en el capítulo 2, desde el versículo 8 al 14. Dice el versículo 8, léalo conmigo, dice, pero ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley. Hermano, quiero hacer un alto aquí. Cuando tú y yo no honramos los compromisos, no solamente tú te afectas a terceros. Cuando no honramos los compromisos que hemos hecho con el cuerpo de Cristo, o sea, su iglesia, no solamente te afecta a tú, afecta a tus hijos, afecta a tu familia, afecta a la iglesia entera. ¿Cuántos me siguen? A veces pensamos que las decisiones que tomamos nosotros no va a impactar a nadie. Hermano, hay decisiones que tú puedes tomar que afectarán hasta tu 4ª generación. ¿Sí o no? Pensemos, lo que hacemos va a repercutir
en la vida de los demás. Las primeras personas que son afectadas positiva o negativamente es mi cónyuge y mis hijos. Por ahí empieza. Y después se extiende a los demás. Por eso es que hay hijos que creen que pueden hacer lo que quieren cuando salen de la casa. Y no entienden que los pecados que los hijos cometen fuera de casa afectan a los padres y a la familia que están dentro de la casa. Así que siempre nuestras decisiones tienen un impacto positivo o negativo en nuestras vidas. Dios le dice, pero ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, han corrompido el pacto. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Hermanos, los sacerdotes y el pueblo fallaron en su responsabilidad de enseñar a la gente la ley de Dios, de honrar el pacto que hicieron con Dios. Las personas a su vez no reverenciaban a Dios en sus vidas. Recibieron la palabra pero no la honraban. Vivieron como vivían sus vecinos inconversos que eran no creyentes. El resultado fue ¿cuál? Un desprecio por el estándar de Dios con respecto incluso al matrimonio que ellos tenían. 5 veces en este pasaje Malaquías usó la palabra desleales. La palabra desleal. Tú eres desleal, le dijo. 5 veces desleales. Algunas traducciones usan la frase rompiendo la fe, otros trato traicionero. Simplemente hablando, no cumplieron su compromiso. Y para Dios era sagrado el pacto y tenía que serlo para el pueblo de Israel. No cumplieron sus promesas, las rompieron sus votos. Aquí encontramos, hermanos, las consecuencias de no honrar nuestros compromisos. ¿Cuál es ese resultado de no honrar nuestros compromisos? Esto conlleva a un desprecio a las normas y mandamientos de Dios. Conlleva un desprecio y desvaloración de los mandamientos de Dios. Hermanos, cuando un hijo, una hija desprecia, deshonra lo que su padre y su madre le dice, lo está deshonrando a él, a ellos, directamente. Cuando un hijo, una hija le dice, no importa lo que tú me digas, está deshonrando a su madre, está deshonrando a su padre. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, deshonrando a Dios. La palabra desleal tiene la idea de saquear algo destinado a permanecer protegido. Y está muy ligada a otra palabra que se usa en esta sección, pacto. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. ¿Qué era un pacto? Un acuerdo mutuo solemne y vinculante entre dos partes. Pero cuando una de las partes no cumplía con su obligación de pacto, la otra parte quedaba libre de cumplirlo porque no había cumplido esa parte con su responsabilidad. Estaba libre de continuar su obligación de cumplir con ese pacto, esa persona perjudicada. Los judíos habían roto el pacto que habían hecho con Dios. Dios ya no tenía que cumplir su parte de la obligación. Habían violado el pacto. ¿Y cómo se ve reflejado esto? Por lo que empiezan a hacer en sus propias casas. Escúcheme, cuando uno empieza a deshonrar sus compromisos, sus pactos, se ve inmediatamente reflejado dentro de su hogar. Mire conmigo el versículo 10 para que me entienda lo que estoy diciendo. Dice el versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No os ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Verso 11, prevaricó Judá y en Israel, en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. ¡Wow! ¿Hasta dónde llegó el pueblo de Israel de deshonrar su compromiso y el pacto? Que en pocas palabras le dijeron a Dios, vamos a hacer lo que queremos. Y parte de eso sería casarse con mujeres y hombres que no eran del pueblo de Israel. ¿Sabe cómo le llama la Biblia? Dice, se casaron con hija de Dios extraño. ¿Sabe qué significa eso? A todo aquel que adoraba a un Dios que no sea el Dios de Israel, el Dios verdadero, se constituía como un padre, eran hijos de ese Dios. ¿Cuál era lo grave de esto? Dios les advirtió en la ley, no se unan en yugo desigual, no lo hagan. Eso atenta contra la unidad del pueblo, atenta contra mi voluntad.
Pero cuando uno empieza a deshonrar a Dios, y como el pueblo de Dios lo hizo, terminaron divorciándose de sus esposas judías y empezaron a casarse con personas que eran inconversas, que tenían otros dioses. Y eso hizo que la idolatría entrara al pueblo de Israel. Qué triste lo que pasaba aquí, hermanos. Dice el versículo 10, nos portamos deslealmente, porque introdujeron al casarse con mujeres que tenían otros dioses, mezclaron la idolatría y violaron el pacto que se hizo con sus antepasados para asegurar la preservación de un pueblo apartado. Hermanos, tú y yo sabemos que este mundo te va a decir muchas cosas. Te va a tratar de decir, no es tan malo, es bueno. ¿Cuántas veces nos susurra el mundo para tomar decisiones que sabemos que están en contra de la voluntad de Dios? Pero nosotros nos decimos a nosotros mismos, no es tan malo, es bueno. Y esa decisión tiene un costo muy alto. En el caso del pueblo de Israel, ellos dijeron, no es tan malo casarnos con personas que están totalmente en yugo desigual. No tienen a nuestro Dios, no adoran al Dios verdadero de la palabra del Señor. No es tan malo, no va a pasar nada, es bueno. Hermanos, el mundo hace eso. Nos va a susurrar siempre cosas que lucen bien, que lucen buenas. Pero tú y yo no estamos en esta tierra para hacer lo bueno, sino para hacer lo mejor. ¿Qué es lo mejor? La voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el versículo 11, se casó con hija de Dios extraño. Y del versículo 13 pasa algo interesante. En el versículo 13 encontramos aparentemente un arrepentimiento del pueblo, porque sabían que estaban sufriendo consecuencias. Y mira el versículo 13 lo que dice. Y dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Qué es lo que estaba pasando? Llenaron el altar de lágrimas. Lloraban, ¿verdad? Estaban llorando literalmente. Pero todo hace indicar que no era un arrepentimiento genuino. Era un remordimiento, pero más que todo, era una lástima porque ellos no estaban recibiendo las bendiciones de Dios. Eso es lo que les dolía más. Querían la bendición de Dios, pero no querían obedecer a Dios. Quería que el Señor siguiera derramando bendiciones, pero no estaban dispuestos a obedecer lo que Él les pedía. Qué distinto es el mensaje que Pablo le dice a los corintios en 2 Corintios capítulo 7, versículos del 9 al 10, cuando dice, pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. ¿Ve la diferencia? Tú puedes tener remordimiento de estar haciendo cosas que no son correctas. Tengo remordimiento. Judas tuvo remordimiento, pero no se arrepintió. El verdadero dolor, el dolor honesto y sincero de corazón, la lágrima honesta y sincera de corazón, produce ¿qué? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento que trae un cambio en la manera de hacer las cosas. No es llorar y llorar y llorar y decir, lo siento, me siento mal, me siento mal. Es decir, me siento mal, pero voy a arrepentirme, voy a cambiar y voy a hacer lo que Dios espera. Ese es un verdadero arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Dice, sino que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, los cristianos de hoy podemos sentirnos culpables, con remordimiento, con una excesiva emoción de dolor, de falsa piedad, pero la realidad no queremos cambiar. Podemos llorar, podemos estar muy emocionados, podemos escuchar una canción y emocionarnos hasta las lágrimas, pero eso no sirve de nada si no queremos cambiar.
si no queremos honrar nuestros pactos y compromisos que hemos hecho con el Señor. Si hay una falta de decisión en nuestro corazón para honrar nuestros compromisos, eso traerá como consecuencia el desprecio a las normas y mandamientos de Dios. Por ende, estamos despreciando a Dios, al mismo Dios. Ahora, ¿hay solución? Dios le da la solución al pueblo de Israel. Porque Dios no iba a acabar con su pacto. Hermano, esto es lo lindo. Dios hace pactos eternos. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha hecho un pacto contigo. Es más, tú no has puesto nada en la mesa para que pueda consolidarse ese pacto. En el nuevo pacto se ha hecho con la sangre de Jesucristo. Eso que es más serio que el antiguo. Dios le dice a través de su profeta, hay una solución que la encontramos en el versículo 15 y 16. ¿Qué dice el versículo 15 y 16? Dice, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos o cuídense pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis, ¿qué? Desleales. No sean desleales a mí, dice el Señor. Malaquías proporcionó algunos pasos de acción necesarios para cambiar. La palabra cuidado, ¿ve? O guardaos, cuidado dice, significa cubrir con espinas o proteger prestando atención. El Señor indudablemente aquí está hablando del matrimonio, que debemos de guardarlo y protegerlo y cuidar el matrimonio con todo nuestro mejor esfuerzo para que ese matrimonio, ese compromiso, ese pacto sea duradero y sea llevado hasta el final. Dice, cuídalo, protégelo, no lo descuides, no te sientas confiado, haz todo tu esfuerzo para cuidar de ese compromiso. Pero por ende también su compromiso con Dios y con su servicio. Hermanos, está muy claro, la solución para honrar nuestros compromisos consiste en levantar un cerco de límites sobre ellos, un cerco de protección, para asegurarnos que eso se lleven a cabo. Hay algunos límites o cercos a considerar para proteger los compromisos que usted y yo hacemos. Déjame decirte algunos y darte algunos ejemplos. El primero de ellos, este es un límite, este es un cerco, es una barrera de protección. Solo yo soy, esto es el primero, solo yo soy responsable de mi vida. Dejaré de culpar, racionalizar y excusar mi incapacidad de honrar mis compromisos y los cumpliré. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Yo asumo mi responsabilidad. Yo soy responsable por lo que he prometido y he dicho que voy a hacer. Entonces lo voy a cumplir. No voy a excusarme, no voy a echar la culpa a otra persona, no voy a racionalizar y decir, pues en la iglesia nadie sirve, entonces yo no sirvo. No todos se quieren comprometer con las misiones, yo tampoco lo voy a hacer. Y yo ¿sabe qué? No voy a dejar dar mi diezmo porque me enteré que fulano también lo diezma. Hermano, no racionalicemos, no excusemos, no busquemos pretextos, simplemente honremos a lo que nos hemos comprometido. Número 2, hablaré con propósito, solo haré compromisos que pretendo cumplir y cuando los hice, los voy a honrar. 3, anotaré todos los acuerdos que establezca. Los voy a anotar y voy a decir, Señor, a esto me estoy comprometiendo y esto yo voy a cumplir. Hermanos, empecé diciendo en el servicio de que la diferencia entre una persona que asiste y una persona miembro de la iglesia, ¿sabes cuál es? Compromiso. Cuando usted se hizo miembro de esta iglesia, en principio, usted se hizo un compromiso con Dios y un compromiso con sus hermanos. Usted hizo un compromiso, ¿se acuerda? Porque la mayoría ha pasado por la clase de membresía. No me diga que no, no me diga que no. Usted se comprometió ¿a qué? A orar por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Diga, orar por mi iglesia. Ese fue un compromiso que usted hizo. Y lo firmó. Sí, yo tengo la foto. Voy a orar por mi iglesia, por mi pastor, por mi maestro, por mis líderes. Voy a clamar a Dios por ellos. 2, usted se comprometió a
no al chisme. ¿Se acuerda? Lo pusimos ahí. Me comprometo a no participar del chisme. No voy a prestar oídos a nadie que venga a hablarme algo de alguien. No voy a usar mi casa para que sea una casa de chisme y de crítica. No voy a usar mi vida para que personas vengan y depositen veneno que envenene mi corazón y mi mente. ¿Se acuerdan? Lo dijimos. No al chisme. Y créame, hermano, la mejor manera de matar el chisme es dejando de escucharlo. Porque para un chismoso, una chismosa, hay alguien que le gusta escucharlo. Pero cuando deja de encontrar a alguien que le guste escucharlo, ahí matamos el chisme. El chisme destruye, divide, es un veneno, es un cáncer. Que si no lo sabemos parar, no hay iglesia que pueda aguantar esa gangrena y esa pus y esa materia que pudre las iglesias y las acaba de destruir. Si usted tiene algo con alguien, vaya a esa persona y dígaselo. La Biblia lo enseña así. Busque a esa persona, hable con esa persona. No esté yendo a 50 personas, no esté escribiendo cosas por todos lados y después al final una persona se entera de lo que usted está diciendo. Ah, ya le fueron al pastor y le contaron. No me han contado nada, relájese. Quiero asegurarme que el mensaje quede bien claro. Orar, negarse al chisme, amando a sus hermanos. Hermanos, nosotros no somos una iglesia perfecta, ¿verdad? Alguien me dijo, sí, pastor. No somos iglesia perfecta. No hay líderes perfectos. Pero déjame decirte algo más. Tú no eres perfecta. Ni yo soy perfecto. Ahora, si usted encuentra una iglesia perfecta, le tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quiere escuchar primero? ¿La mala? Que si usted llega ahí va a dejar de ser perfecta, porque usted es imperfecto. Y la buena, esa es la mala, ¿verdad? Y la buena, pero es que si usted es imperfecto como yo y todas las iglesias son imperfectas, no hay buena noticia. Así de simple. La buena noticia es que el cielo es perfecto. Pero en la iglesia no somos perfectos. Y usted cuando se hizo miembro de esta iglesia, usted se comprometió a amar a sus hermanos. Y usted lo dijo y usted lo firmó. Yo voy a amar a mis hermanos. La iglesia es necesaria. Hablaba con una persona que me decía, pastor, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Nunca ha escuchado usted eso, ¿verdad? La iglesia está llena de hipócritas. Yo le dije, amén, hermana, está en lo correcto. Tú y yo somos de ese grupo. Me abrió los ojos. Pero Dios hizo su iglesia, porque en esa iglesia, en su iglesia, es la única manera de crecer. Esas relaciones no son perfectas, pero tratamos y crecemos juntos en el Señor. Orar, amar, diezmar. Usted hizo un compromiso con diezmar. Honre su compromiso que hizo delante del Señor. Luego vamos a ver un mensaje más que Malaquías trae en cuanto al diezmo. Luego usted dijo, voy a apoyar a mi iglesia. Eso fue un compromiso que usted hizo. Voy a apoyar a mi iglesia en sus eventos, en sus actividades. Voy a honrar la casa donde mis hijos crecen y se desarrollan. Hermana, usted hizo ese compromiso. Lo hizo, yo fui testigo cuando lo tuve en el salón de clase y usted dijo, voy a honrar mi iglesia, voy a amar a mi iglesia, voy a proteger a mi iglesia, me voy a sentir orgulloso de mi iglesia porque es mi iglesia, porque yo soy la iglesia, soy parte de esa iglesia, mi hijo está creciendo ahí, mi hija se está desarrollando ahí y voy a hacer mi mejor esfuerzo, no solamente porque amo la iglesia, sino porque voy a enseñar a mis hijos a amar la iglesia. Hermano, qué triste cuando una madre enseña a sus hijos a odiar a la iglesia. Qué triste cuando un padre le enseña a sus hijos a irrespetar a la iglesia. ¿Quién podría hacer eso? Hermanos, a veces no hay que ni decirlo, solamente con nuestras actitudes nuestros hijos lo captan. Yo dije el domingo pasado, nuestros hijos son perceptivos, ellos perciben la actitud de tu corazón. Ni siquiera tienes que tú hablar. Ellos ya te leen lo que está pasando por tu mente y tu corazón. Hermana, hermano, yo no sé cuánto tiempo estarás en esta iglesia, ni sé cuánto tiempo estaré en esta iglesia. Lo único que sé es que el paso de mi vida en esta iglesia debe ser el mejor para honrarla. Y cuando tenga que irme, la voy a dejar mejor que cuando la encontré.
¿Cuántos dicen amén? Aprecia. Mire, si usted no aprecia a su familia y siempre está mirándola cerca del lado diciendo la familia de mi vecino es mejor que mi familia, usted se está deshonrando a usted mismo. Cuando usted dice el esposo de la vecina, qué esposo tan bueno tiene la vecina, usted está deshonrando el esposo que usted tiene. Si usted anda por ahí diciendo qué vecina que hay al frente, usted está deshonrando su pacto, usted está deshonrando a su esposa. Ay, cómo quisiera tener esos hijos. Usted está deshonrando a sus hijos. Usted tiene los mejores hijos, usted tiene el matrimonio que Dios le dio y alabe y dele gracias a Dios por lo que tiene. Porque usted no se imagina los problemas que ese matrimonio tiene, que luce bonito y luce feliz, pero tiene los mismos problemas que tu matrimonio. Tú no te imaginas los problemas que tienen esos padres con esos hijitos que salen de esa casa sonriendo, pero dentro de esa casa bregan con los mismos problemas que tú bregas con tus propios hijos. Este es el deal. Cuando tú enseñas a tus hijos a despreciar lo que tienes, ellos crecen con una actitud de desprecio en sus vidas y aún a ti te despreciarán el día que tú crezcas. ¿En serio? Aprecia tu matrimonio, aprecia tus hijos, aprecia a tu esposo, aprecia a tu esposa, aprecia a tu iglesia, honra los compromisos que has hecho y Dios te va a honrar. Dios va a honrarte. Entonces, hermanos, voy a anotar todo lo que me he comprometido. Voy a aclarar cualquier acuerdo roto en la primera oportunidad que tenga y voy a explicar por qué estoy haciendo eso. Siguiente, cumpliré con los compromisos que he asumido a pesar de que pueda requerir sacrificio, trabajo y costo. Si yo dije que lo voy a hacer, lo haré. Por último, no puedo hacer todo, ni yo tampoco. Así que está bien decir que no sin que esto se torne en un pretexto para no hacer nada. Porque yo no he encontrado un cristiano que ame a Dios y que le diga a Dios, no tengo tiempo para ti. Porque el que ama lo demuestra con sacrificio, con trabajo y paga el precio. Hermanos, muy simple, si honramos nuestros compromisos tendremos beneficios colaterales, indudablemente que sí. ¿Tú no crees que Dios va a honrar el que honra su nombre y su compromiso? ¿Tú crees que el Dios Todopoderoso no va a honrar tu fe y tu obediencia? ¿Tú crees que Él no va a hacer nada con un hijo, con una hija que se sacrifica, se esfuerza, paga el costo y honra cada uno de sus compromisos? Déjame decirte algo, Dios sí lo hace. ¿Amén? Dios sí honra al que lo honra y honra sus compromisos. ¿Dónde vemos eso? En el capítulo 2, versículo 5. Dice, mi pacto con Él fue de vida y de paz. Hermano, yo no sé tú, pero que el Señor me dé vida y paz, estoy suficiente con eso. La vida es esa vida cualitativa, esa satisfacción conocida solo por aquellos que reciben el favor de Dios. La paz es más que una alma tranquila, es el bienestar en todos los sentidos. Los beneficios de Dios son muchos cuando Él tiene un hijo, una hija que honra a Dios. Cuando una persona cumple con sus compromisos, llega a tener un futuro impredecible y hace cosas impredecibles porque honra ese compromiso. Cumplirá con Dios y será fiel a su palabra. Una persona crea una isla de certeza en un mar de incertidumbre cuando cumple sus compromisos. Da estabilidad, da sosiego, da paz. Tenemos un Dios que honra sus compromisos. Él cumple sus promesas. Él cumplió su promesa de enviar a su único hijo a morir en la cruz por ti. Él nunca te va a pedir algo que Él no lo ha hecho antes. Cuando eliges no renunciar, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando te apegas a las causas que lucen perdidas porque dijiste, lo voy a hacer. Cuando te mantienes unido a un amor que está frío pero persistes. Cuando te quedas con personas que se han convertido en un dolor de cabeza pero dices, seguiremos juntos, entonces te pareces más a Dios. Porque Dios sigue honrando sus pactos. En el libro Una promesa cumplida, A Promise Kept, cuenta Robertson McKinley, un ex misionero y presidente del seminario que renunció a todo para cuidar de su esposa Muriel, que tenía la enfermedad de Alzheimer.
Se dedicó a ella a tiempo completo. Salía con ella, la cuidaba, la paseaba y estaba al pendiente de ella, full time. Hermano, qué bonito es esto, ¿verdad? Esto es honrar el compromiso. Full time. Bueno, un día tuvieron que hacer un viaje a Atlanta y él lo escribe en su libro y tuvimos que esperar un par de horas. Pero para él cuenta, era un reto porque ella no estaba quieta, ella siempre se movía, corría, era muy ágil cuando estaba bien y ahora cuando no estaba bien, seguía teniendo esa agilidad. Entonces dice que ella se quería levantar y se levantaba y él iba atrás de ella, pero ella avanzaba rápido y se volvía a sentar y así por varias horas, por varios minutos. Una atractiva mujer ejecutiva se sentó frente a nosotros, cuenta el hermano, trabajando diligentemente en su computadora. Y una vez cuando regresamos de esas tantas excursiones que hacíamos, sin levantar la vista de los papeles, ella dice algo. Pero como no había nadie más cerca, él cuenta, asumí que me había hablado a mí, al menos murmuró en protesta por nuestra actividad frecuente. Y le dije, ¿perdón? Pregunté. No, ella dijo, me estaba preguntando, ¿encontraré a un hombre que me quiera así? El autor dice, se volvió hacia la mujer y le dijo, oh sí, puedes encontrar un hombre así. Puedes encontrar un hombre así porque yo he encontrado un hombre así. La razón por la que amo a mi esposa de la manera en que me ves amándola es porque hubo un hombre que me amó primero a mí. Y ese hombre es Jesucristo. Los únicos recursos a los que tengo que recurrir para amar a mi esposa de la manera en que lo hago son los recursos que Él me da. Y estoy reflejando la misma relación que Él tiene conmigo que con mi esposa. Puedes ver el amor fiel de Dios por medio de mí. Hermanos, cuando honramos nuestros compromisos, honramos a Dios, amamos a Dios y somos más como Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, porque si estamos aquí es por tu gracia y por tu misericordia. Señor, de nada nos sirve no reconocer que muchas veces tenemos una falta de decisión en nuestro corazón para honrar nuestros compromisos. Padre, sabemos que las consecuencias son altas porque empezamos a tener un desprecio a las normas y mandamientos que tú nos has dejado en tu palabra. Gracias por esa solución que nos ofreces. Señor, ayúdame a levantar un cerco de límites sobre cada uno de mis compromisos. Señor, ayúdame a pelear y a ser fuerte para mantenerme amando primeramente a ti, a mi cónyuge, a mis hijos, a mi iglesia, a mis líderes, a mi ministerio en el cual sirvo. Ser consecuente con los dones y talentos que tú me diste para ponerlos a disposición de la iglesia, para que la iglesia siga creciendo y sea fuerte. Padre, yo sé que los beneficios son de vida y de paz. Yo quiero, Señor, más que los beneficios, honrarte a ti y honrar, Señor, cada compromiso que yo he hecho delante de ti. Con tu ayuda, Señor, sé que lo podemos lograr. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.